Hay coches que están diseñados para ser prácticos, para llevarnos de un punto a otro. Pero de vez en cuando aparece uno que no es un vehículo, es una exclamación, una leyenda que nace, literalmente, de una sola palabra de asombro. Pues sí, vamos a meternos de lleno en esto porque es increíble. El nombre Countach rompió con toda, pero toda la tradición de Lamborghini. Aquí no hay toros de lidia. La historia, que es buenísima, cuenta que el mismísimo Ferruccio Lamborghini, al ver el prototipo por primera vez, solo pudo soltar un Countach. Y así se quedó. Era un piropo, una expresión de pura sorpresa ante algo tan radicalmente bello. Y todo empieza aquí, en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1971. Hay que imaginar el escenario, coches de líneas curvas, diseños elegantes, y de repente aparece esto. Lo que Marcello Gandini había diseñado para Bertone no era una evolución. No, fue un shock, una ruptura total con todo lo que se había visto hasta entonces. El prototipo original, el LP500, parecía directamente venido del futuro. Era una cuña afiladísima, de un amarillo que casi te quemaba las retinas. Llevaba un chasis monocasco, un motor V12 gigante de 5 litros y unas tomas de aire muy pequeñas, muy sutiles. Y por supuesto, esas puertas de tijera, las puertas que se convertirían en un ícono para siempre. Pero claro, como suele pasar, una cosa es un prototipo que deja a todo el mundo con la boca abierta y otra muy distinta es un coche de producción que nos incendia en la primera curva. Se necesitaron 3 años de un trabajo de ingeniería brutal para intentar domar a esta bestia y poder venderla al público. Y aquí es donde el sueño se dio de bruces con la dura realidad. El motor original de 5 litros era demasiado frágil y el coche se sobrecalentaba una barbaridad. La solución fue pragmática, no quedaba otra. Volver al fiable V12 de 4 litros del Miura, cambiar el complejo chasis monocasco por uno multitubular de acero, que era mucho más robusto, y añadir esas enormes y agresivas tomas de aire para que el motor pudiera literalmente respirar. El diseño más puro se sacrificó por la pura necesidad de que el coche funcionara. Y esta frase ilustra perfectamente el impacto del coche. Es que no solo enamoró a los aficionados, sino a gigantes de la industria como Lia y Iacocca. Claro que tener uno tenía sus pegas, ¿eh? La cabina era diminuta, dentro hacía un calor infernal y la visibilidad trasera era, siendo generosos, inexistente. La historia del Countach no se entiende sin su archienemigo Ferrari. Lo que vino después fue una batalla constante, una escalada de potencia, de aerodinámica y de pura extravagancia para ver quién era el rey en el mundo de los superdeportivos. Vayamos con la primera gran evolución, el LP400S. Aquí, la estética le ganó la partida a la velocidad punta. Se le montaron unos neumáticos traseros descomunales de 345 milímetros, lo que obligó a añadir esos aletines tan agresivos. Y, como no, el famosísimo alerón trasero opcional. El resultado fue un coche con un aspecto increíblemente bestial, pero aerodinámicamente peor, y de hecho más lento que el LP400 original. Curioso, ¿verdad? Ferrari había lanzado el Berlinetta Boxer, que era más rápido, y claro, la respuesta de Lamborghini no se podía hacer esperar. Si el LP400S había perdido velocidad, el nuevo LP500S la iba a recuperar con creces, y la solución estaba en el corazón de la máquina, el motor. La clave fue esta: aumentar la cilindrada hasta los casi 4,8 litros. Aunque la potencia oficial se mantuvo en 375 caballos sobre el papel, el enorme par motor extra le devolvió al Countach ese empuje, esas prestaciones que había perdido. La bestia volvía a estar en plena forma. Pero Ferrari, por supuesto, no se quedó quieto. Lanzaron el Testarossa, con 390 caballos. Lamborghini necesitaba dar un golpe de efecto definitivo, una versión que zanjara la discusión de una vez por todas. Y esa versión fue el LP5000 4 válvole, o para los amigos, el Cube. Las mejoras aquí fueron sustanciales. Como su propio nombre indica, 4 válvulas, pues 4 válvulas por cilindro. El motor creció otra vez, esta vez hasta los 5,2 litros, y los carburadores se movieron de los lados a la parte de arriba del motor, creando esa joroba tan característica que, digamos que eliminó por completo cualquier atisbo de visibilidad trasera que pudiera quedar. El resultado de todo esto, 455 caballos de potencia. Una cifra que no solo pulverizaba al Testarossa, sino que devolvía oficialmente a Lamborghini a la cima del mundo. El Countach era, de nuevo, el rey indiscutible de la potencia bruta. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Fíjense cómo la potencia va escalando, sobre todo con ese salto brutal al cubo V. Pero lo más curioso es cómo la velocidad máxima sube y baja. El LP400 original, con su línea más pura y limpia, sigue siendo el más rápido de todos. Esos añadidos aerodinámicos y los neumáticos más anchos de las versiones posteriores penalizaban la velocidad punta,
a cambio de una estética más agresiva y más agarre. Y así, poco a poco, llegamos al último capítulo. A finales de los 80, el Countach era ya un veterano, un icono de otra época. Después de que Chrysler comprara Lamborghini, se decidió celebrar el 25 aniversario de la marca con una edición especial que sería, a la vez, el canto del cisne de este modelo legendario. Y ojo al dato, porque para este rediseño final contaron con alguien que años después se convertiría en una leyenda por derecho propio, un joven Horacio Pagani. Él suavizó las líneas, rediseñó las tomas de aire, modernizó el interior para hacerlo un poquito más confortable y, sorprendentemente, esta última versión se convirtió en la más vendida de toda la historia del Countach. Hacemos una pequeña pausa para decir que si esta historia de potencia, diseño y rivalidad está siendo interesante, un me gusta y una suscripción al canal ayudan una barbaridad a seguir descubriendo leyendas como esta. El último Countach salió de la fábrica en 1990, pero su historia estaba muy lejos de terminar. Su impacto fue mucho más allá de sus 17 años en producción, consolidándose como un verdadero icono cultural. Es que basta con ver las cifras de producción para entender la última etapa del coche. Fíjense cómo las dos últimas versiones, el Cube y el 25 aniversario, suman casi 2/3 del total de coches fabricados. Bajo la propiedad de Chrysler, la fabricación se industrializó y el coche, ya en sus años finales, llegó a muchísimos más clientes que nunca. Su estatus de ícono se cimentó en todas partes. Fue el coche de seguridad del glamuroso Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y, por supuesto, fue una estrella de cine. Desde las carreras ilegales de Los Locos del Cannonball hasta el excesivo y memorable final de ese Countach blanco en El Lobo de Wall Street, era el coche que representaba el exceso y el sueño de toda una generación. Y el legado está tan vivo que en 2021 Lamborghini rindió el homenaje definitivo a su propio ícono con el LPI 804. Una serie limitadísima con tecnología híbrida que demuestra que casi 50 años después, ese diseño en forma de cuña sigue siendo tan impactante y futurista como el primer día. Pero la historia de un coche así también se escribe con experiencias personales. Por eso, si alguna vez hubo la suerte de ver uno en persona o se conoce a alguien que lo tuvo, sería genial leer esas historias en los comentarios. Y por supuesto, compartir este contenido con quien se sepa que lo va a disfrutar. Y terminamos con una reflexión. El Countach fue imperfecto, fue poco práctico, increíblemente difícil de conducir, pero fue absolutamente inolvidable. Y esto deja pensando, ¿qué es exactamente lo que hace que un simple coche trascienda su metal y su mecánica para convertirse en una leyenda para siempre?